socializar mucho. En el inciso C, destaco frases que no tienen sustento en el mensaje, pero se pueden comparar. Por ejemplo, aquí destaco que los niños entienden sobre la inclusión en la educación, pero por culpa de su inmadurez o por la falta de madurez, e incluso por el ambiente social que hay en sus alrededores y por encajar en cualquier entorno social, no llegan a comprender lo que sus acciones a largo plazo pueden causar no solo a ellos mismos, sino a la gente que los rodea. Como punto 8 tenemos la dimensión dialógica. En el inciso A tenemos criterios sobre el tema. Mi criterio se centra en el análisis de la discriminación y el acoso escolar desde una perspectiva dialógica. Implica reconocer que estos fenómenos no son simples actos aislados, sino el resultado de dinámicas sociales, culturales y educativas más profundas. En este caso, en el ensayo incorporo datos globales, como ya lo mencioné anteriormente, como los informes de UNICEF, que revelan que uno de cada 3 estudiantes en el mundo sufren acoso, así como testimonios directos recogidos en la institución educativa. Estos elementos permitieron contrastar la realidad local con un contexto más amplio, evidenciando que el problema trasciende fronteras y culturas. En el inciso B tenemos el análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Si hablo en lo personal, mi propósito es ver que los jóvenes se dañan o dañan sin saber las consecuencias. Por ejemplo, a mí me tocó vivir esto mientras estaba en el colegio y ahora veo esto mismo que sucede con mis hermanas. También lo viven y esto me llena un poco de impotencia porque uno no puede hacer mucho. Además, no sabemos el problema interno que esto puede generar. Pongámonos una mano al pecho y reflexionemos de que esto no es un juego. No solo dañan un cuerpo, sino que también dañan a las familias y a las comunidades enteras. En el inciso C tenemos reconocimiento del otro. Reconozco la actividad donde cada uno de los estudiantes escribía algo positivo. Esto en la etapa del prototipeo hicimos esta acción, que cada estudiante escribía algo positivo de sus compañeros. eh, y fue un revelador ver cómo algunos se sorprendían al leer cosas buenas que otros veían en ellos. Fue algo como que se te hacía la piel de gallina o se te hacía la piel de chinita. Había jóvenes o chicos que siempre estaban a la defensiva, pero en ese momento se les notaba que algo se les movía dentro de ellos. O sea, que les hacía sentir, se les ablandaba la mirada, se les notaba como un poco emocionados porque al parecer a los mismos jóvenes no se les decía cosas empáticas, cosas buenas o cualquier sentimiento o acción que ellos poseían. En el inciso D, se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro. En teoría, todos sabemos que hay que respetar a los demás, pero en la práctica cuesta mucho. Durante el proyecto vi momentos genuinos de conexión, donde los chicos se veían como personas y no como el raro o el nerd o el problemático del salón. Pero también vi cómo al salir del recreo volvían a caer en los mismos roles de siempre. Creo que el mayor aprendizaje fue entender que el respeto no es algo que ya deberías saber, sino algo que hay que practicar todos los días. En el inciso E, dice, ¿es verdad o falso? Somos en tanto dialogamos, podemos verificar la veracidad de nuestros pensamientos propios con otros. Es verdad, este proyecto me hizo entender que sin diálogo no hay un verdadero cambio. Podés castigar a alguien por hacer bullying, pero si no hablas con él para entender lo que hace y cómo puedes reparar, o sea que si no hablas con él para entender por qué lo hace y cómo puedes reparar el daño, solo estás poniendo un parche. En el punto 9 tenemos la dimensión contextual. En el inciso A tenemos cuál es el contexto en el que se hace el análisis. El análisis se desarrolla dentro del ámbito de la educación inclusiva, enfocándose específicamente en un entorno educativo donde se evidencian problemáticas como la discriminación, la falta de valores y el bullying entre adolescentes de 15 a 16 años. Este contexto no solo abarca el espacio físico del aula, sino también las dinámicas sociales, culturales y familiares que influyen en el comportamiento de los estudiantes. En el inciso B tenemos el análisis y las ideas
reflejadas son parte del todo en una situación. Como verán, la discriminación y el bullying no son problemas aislados, están interconectados con dinámicas sociales más amplias, como la desigualdad, la falta de acceso a recursos educativos, y es verdad que el entorno familiar juega un papel determinante en esta educación. Muchos casos documentados revelan que los hogares disfuncionales, las ausencias de figuras parentales o la normalización de la violencia intrafamiliar crean el caldo de cultivo perfecto para estos comportamientos, para que estos comportamientos se manifiesten en el ámbito escolar. Paradójicamente, cuando el problema surge, muchas familias carecen de las herramientas necesarias para abordarlo adecuadamente, ya sea por el desconocimiento, por minimizar su gravedad o por reproducir los mismos esquemas violentos que critican. En el inciso C, existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas. Los problemas que detectamos fueron que la discriminación de los mismos estudiantes entre sí, como ya hemos visto antes, la discriminación no solo se vio en las aulas, sino cuando los jóvenes salían a su receso. Esto fue creciendo a un punto que hasta el regente se metía para que eso no fuera más lejos. Y aquí uno de los más importantes que se vio fue la falta de valores. Este problema fue el que se resaltó más en una de las aulas en la que se podría decir que en un paralelo se veía esto con más claridad, mientras que en el otro eran más respetuosos. El inciso D, respecto a la época, es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo. Sí, es evolutiva. Nuestro ensayo es evolutivo ya que el problema no viene de hoy, sino desde antes. Solo que hoy se hace énfasis en subsanar esto que antes. O sea, se hace énfasis en subsanar este problema mucho más que antes. Nuestro propósito al realizar este proyecto fue que la inclusión no es un tema para mirarlo y después dejarlo. Vemos que, vemos que de esta problemática se divide en varias más, y no solo en un solo país, sino en todo el mundo. Esta problemática no discrimina como nosotros lo hacemos. Además, esto forma parte de la agenda de la ONU con los ODS. En el inciso D, la sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas. La sociedad en sí tiene un impacto profundo en cómo los jóvenes perciben el mundo y forman sus ideas, especialmente en temas como la inclusión y la discriminación. Durante la investigación en el colegio, observé que muchos estudiantes repetían patrones de comportamiento discriminatorio o violentos, no por maldad, sino por su entorno social los normaliza. Por ejemplo, algunos jóvenes molestan a sus compañeros para ser aceptados en su grupo, aunque saben que está mal. Esto demuestra que la sociedad condiciona sus acciones incluso cuando conocen valores como el respeto. En el inciso F tenemos la cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto es consecuente con lo anterior. La cultura en sí juega un papel fundamental en la forma en la que se percibe y aborda la discriminación y la educación inclusiva en el contexto escolar. En el caso de Bolivia, como se menciona en la investigación, factores culturales como la falta de valores en el lugar, la ausencia de figuras parentales y los estereotipos sociales influyen directamente en la perpetuación del bullying y la exclusión entre los jóvenes. Estos elementos culturales condicionan tanto el análisis del problema como las posibles soluciones, ya que las estrategias deben adaptarse a las realidades específicas de cada comunidad. En el punto 10 tenemos la dimensión pragmática, es decir, en el inciso A tenemos proposiciones directas, pensamientos propios o indirectas, pensamientos de otros que tiene el autor al hacer afirmaciones. Aquí destaco dos. Uno sería en la adolescencia tener que aguantar la discriminación todos los días, como el bullying o el acoso, la violencia o no poder usar servicios básicos les causa bastante estrés. A los jóvenes a sentirse vulnerados constantemente puede causar estrés, puede causar ansiedad, depresión, enojo, e incluso si se lo sigue, esto puede llegar a un punto tal que puede hacerse daño a sí mismo, incluso a los demás. Y como segundo dato tenemos que según la UNICEF, en todo el mundo, algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años experimentan acoso. En el inciso B tenemos que
Identifique la practicidad o capacidad de que lo planteado se lleve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Las proposiciones, las soluciones, mejor dicho, planteadas por nuestro grupo y por las personas que aportaron en este tema me parecieron algo interesantes, pero unas que otros fueron radicales. En base a las ideas se eligió dos propuestas y una fue elegida por el grupo. Lo que realizamos fue elegida por el grupo. Esta idea contaba y optaba por muchos beneficios, no solo a nivel de colegio, incluso aplicable a cada persona, ya que fomenta el autoestima, que es algo importante en la sociedad. Como el inciso C tenemos las ideas se reflejan en las actitudes. Aquí destaco, en lo personal, a mí me destacó más la empatía, pero destaco más que sería la empatía intelectual, que sería la capacidad de no solo ponerse en lugar del otro, sino también sentirlo casi con la misma intensidad, las emociones de la otra persona, generando en uno mismo las ganas de ayudar, colaborar, buscando una solución para el sufrimiento ajeno. Esto fue la característica intelectual. En lo personal desarrollé mucho desde pequeño. Siempre sentí esa necesidad de ayudar a los demás con sus necesidades materiales y emocionales. Siendo partícipe de este proyecto, la empatía que sentía por los jóvenes antes de ir al colegio se intensificó mucho más después de hablar, conocerlos en persona e interactuar con ellos. Sentir sus emociones de cerca fue muy fuerte para mí, lo que me motivó a seguir con este proyecto, a echarle más ganas y difundirlo a los demás. Esto me hace entender que nosotros podemos tener la virtud de la empatía, pero no todos tienen esas ganas de ayudar. A veces se necesita estar físicamente y emocionalmente en el lugar del otro para poder sentirse de la misma manera. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.